para poder redactar un proyecto de investigación, les habíamos indicado que vamos a utilizar este esquema de proyecto de investigación, el cual estamos desarrollando. Ya hemos hecho el número 1, 2, 3, 4 y hoy día vamos a hacer lo que se llama los antecedentes, ¿sí? Entonces, y luego el siguiente tema que vamos a hacer dentro de metodología son variables y operacionalización, que es también un tema un poquito más grande. Y mañana o a la siguiente clase hacemos todo el resto de metodología. Normalmente el capítulo que se llama marco teórico, en todos los esquemas tradicionales que se utilizan aún en la misma Universidad Jorge Basadre para poder realizar un proyecto de investigación y también para realizar el informe de una investigación, ustedes van a encontrar muchas veces el marco teórico, así se denomina un capítulo. Y este capítulo consta de 3 partes: antecedente de estudios, bases teóricas y definición de términos. Pero este es un tema tradicional clásico que realmente es mucha teoría y mucha copia de muchos textos, artículos y temas que en realidad son como monografías que no tienen ningún aporte ni para el proyecto ni menos para el informe final. Por lo tanto, ya se ha desechado este esquema y actualmente ustedes cuando van a ir a concursar a un fondo concursable, sea de semilleros, de sus sociedades científicas de medicina o de cualquier otro proyecto o concurso de proyectos de investigación e inclusive de los informes mismos de investigación, ya no se utiliza este esquema. Por lo tanto, este esquema tradicional ya, la verdad, está muy desfasado y ya no se debiera utilizar. Sin embargo, a ustedes muchas veces les van a pedir el marco teórico, no tienes, y eso es cuando tienen, sobre todo, personas que todavía están utilizando esquemas muy tradicionales y muy antiguos. Así que dentro de este capítulo de marco teórico, lo que sí todavía se estila desde el proyecto son los antecedentes. Aunque no vean los antecedentes, siempre hay que revisarlos, ¿ya? Pero está viniendo todavía en la gran mayoría de los proyectos, les solicitan y les piden que pongan los antecedentes del estudio. Así que por eso es que eso es lo que vamos a tratar hoy día. Para poder hacer los antecedentes y todos los capítulos, o lo que hemos revisado en el tema anterior, del día anterior, sí tenemos que revisar siempre la literatura. Por eso es que ustedes, y se ha dado como primeros temas, hacer la búsqueda bibliográfica, la redacción de la bibliografía según normas de Vancouver. Entonces, estos temas que eran muy importantes para que ustedes pudieran conocer y saber cómo se hace una revisión de la literatura. Vuelvo a insistir, no solamente es para investigación, es para cualquier trabajo que ustedes tengan de sus monografías o sus seminarios, en fin, cualquier trabajo académico, ustedes siempre tienen que hacer una búsqueda de bibliografía. Y más aún, para poder elaborar los antecedentes, tienen que hacer una revisión de la literatura. Entonces tienen que ustedes consultar y obtener bibliografía y cualquier material útil para recopilar información relevante y necesaria sobre el problema de investigación. Y esta búsqueda tiene que ser selectiva, no es que puedan buscar ustedes lo que quieran, siempre tiene que ser lo más importante y lo más reciente, y que sea directamente vinculado al problema de estudio o al tema que ustedes han elegido, ¿verdad? Entonces, para no perder tiempo, muchas veces se tiene que consultar previamente a expertos o sus docentes que tengan experiencia en el tema. Y siempre hay alguien que tenga más experiencia en esos temas, ¿sí? Entonces, ustedes siempre pregunten, ¿dónde puedo buscar la información, doctor? ¿En qué revista me sugiere? ¿O en qué base de datos? ¿O qué tipo de información? ¿O en qué parte puedo buscar? Y por la experiencia, siempre ellos ya saben en qué revista, en qué base de datos, en fin, rápidamente para que ustedes puedan hacer una búsqueda mucho más para no perder el tiempo. Pero bueno, cuando uno maneja bien la búsqueda bibliográfica, también puede hacer igual desde su computador, ustedes también que son más hábiles en lo que es el manejo informático, entonces también pueden hacer una búsqueda concienzuda donde pueden también ser más selectivos realmente de lo que necesitan. Cuando se hace una búsqueda bibliográfica, siempre decimos que hay fuentes de varios tipos, fuentes primarias y secundarias. Lo primero que se busca, obviamente, son las fuentes primarias. Para eso dice lo primero que tengo que buscar. Una vez que tengamos las fuentes primarias y secundarias de interés, se procede a consultar y seleccionar lo que nos sirva. Ya no se olviden siempre de buscar no solamente literatura internacional. Siempre es importante también, después de buscar la literatura internacional, también buscar información peruana
por lo menos latinoamericana, que se asemeja a nuestra realidad. ¿Qué cosas son las fuentes primarias? ¿Sí? Entonces eso tienen que manejar ustedes qué cosa es una fuente primaria, qué es una secundaria y también hay unas fuentes terciarias. Entonces lo primero que tienen que buscar sí o sí son las fuentes primarias. ¿Y qué es una fuente primaria? ¿No? Son los datos o información de primera mano. Son los documentos que contienen los resultados de estudios, ¿no? Y ahí, ¿qué tipo de fuentes primarias existen? Bueno, los artículos originales, que son los provenientes de investigaciones que publican los investigadores de lo que han encontrado justamente en sus investigaciones. O sea, realizaron la investigación y lo publicaron. Por eso se llama de primera mano. Los casos clínicos, igual, son los médicos que han encontrado un caso muy interesante y lo han publicado. Entonces, es una fuente de primera mano. Las tesis, lo mismo, son investigaciones que investigan y lo publican, ¿no? Los documentos oficiales que también publican las instituciones, sobre todo formales de salud, como es el Ministerio de Salud, la UNICEF, la OMS, la OPS, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ministerios, regiones de salud, etcétera. O distintos ministerios, ¿no? De trabajo, de educación, en fin, ellos tienen sus páginas web y obviamente tienen publicaciones oficiales que tienen de sus estadísticas que publican inmediatamente también esa información. Así que esos documentos o datos de primera mano. Igual lo que sale publicado en los periódicos, hay noticias recientes que también publican de la noticia, del acontecimiento a la noticia. Entonces, eso también es una fuente primaria. Los testimonios de expertos por su práctica también cotidiana, ellos también pueden, de su experiencia, manifestarles a ustedes algo. Documentales, videos, foros y páginas de internet que sean obviamente datos de primera mano de lo que ocurrió a la publicación. A eso se llama fuentes primarias. Fuentes secundarias, sin embargo, son compilaciones, son resúmenes, son listados de referencias o fuentes primarias publicadas en el área del conocimiento en particular. Aquí son los comentarios que se hacen de los artículos, de los libros, de las investigaciones, disertaciones y otros documentos especializados. A ver, ¿cómo es esto? En la práctica, ustedes cuando leen un libro, ¿sí? Un libro sobre todo, ustedes se van a dar cuenta que un libro, cuando tratan una patología, una enfermedad determinada, tienen una definición, pero esa definición está basada en el concepto de algún otro autor. Tienen de repente la frecuencia o la magnitud de ese problema con estadísticas de otras investigaciones. Tienen igual los síntomas que menciona uno u otro autor de otras publicaciones. Y así, o sea que un libro de un capítulo determinado, dentro del capítulo en sí que tratan, van a mencionar distintos autores. Y esos autores obviamente ya han publicado previamente en artículos o en otras investigaciones y en los libros simplemente hacen una compilación, hacen un comentario de todos esos hallazgos previos a unas publicaciones que ya fueron también hechas en alguna revista o en algún momento, ¿no es cierto? A eso se llama. Igual cuando se trata de artículos de revisión que vienen a ser como monografías, dentro de esos artículos de revisión también igual se refieren a otras publicaciones previas. Ahí publican estadísticas o comentarios, hacen comentarios de otros hallazgos previos a investigaciones. Así que donde pueden encontrar más las fuentes secundarias es primordialmente en los artículos de revisión y en los libros. Eso se llama fuentes secundarias que comentan y utilizan de fuentes primarias para poder elaborar estos artículos o estos capítulos de los libros, ¿ya? Ahora, esto es muy importante que ustedes cuando hagan el planteamiento del problema, sobre todo el capítulo que ya están redactando para su trabajo de hoy día, para revisarlo, no solamente pueden sacar estadísticas o información de artículos originales, sino también de artículos de revisión sobre todo, porque aquí esto es como monografía donde van a sacar sobre todo estadísticas, definiciones y análisis de otras informaciones previas, y por eso es muy importante que cuando haga una búsqueda bibliográfica en PubMed o en cualquier otro buscador, busquen de preferencia artículos de revisión. Así es como se denomina. Una cosa es artículo original y otra cosa es artículo de revisión. Los de revisiones son muy importantes para que ustedes lo tomen en cuenta en la elaboración de su planteamiento del problema.
Adicional a eso hay las fuentes terciarias o generales. Esos son más bien documentos que compendian fuentes secundarias donde se encuentran registradas referencias a otros documentos de características diversas. Aquí están principalmente los listados de publicaciones de revistas, están los catálogos, las publicaciones periódicas, títulos de reporte, boletines. Hay también sitios web donde ustedes van a encontrar una relación de todas las revistas, las publicaciones, etcétera, de un tema determinado. ¿Ya? Entonces, esto es como decir, cuando no sé nada, bueno, voy a acudir a un catálogo donde me dan toda la relación, donde puedo encontrar dichos temas de algún artículo o de un tema determinado, ¿no es cierto? Entonces, poco se utiliza esto, pero en algún momento ustedes van a encontrar un catálogo, un listado de publicaciones que les puedan ayudar. Sobre todo pueden encontrar en las páginas de la OPS, de la OMS, donde ellos tienen capítulos de distintos temas. Unos hablan sobre el VIH, otros hablan sobre desnutrición, otros hablan sobre neumonía, otros hablarán sobre el COVID, etcétera. Capítulos donde ellos tienen un listado de todas las revistas o artículos donde pueden encontrar mayor información. Bien, entonces, ya previo a eso, los distintos tipos de fuentes que ustedes tienen que buscar, recién ustedes pasan a elaborar sus antecedentes. ¿Qué cosas son los antecedentes del estudio? Bueno, esos son más bien todos los conocimientos teóricos previos al trabajo de investigación que ustedes van a elaborar. Puede ser tesis, artículos científicos, monografías, ensayos, libros, etcétera, ¿no? Y estos antecedentes van a permitir crear criterios para poder ubicar e interpretar la investigación planteada. Eso quiere decir, a ustedes les van a crear condiciones para poder ubicarse en qué lugar y punto de partida están y dónde se ubican, dónde se ubica su investigación y en qué secuencia de los estudios está. Eso quiere decir que no son los únicos, ustedes que van a estudiar, obviamente, el tema que han elegido. Previo a eso hay muchos estudios, tendrán que saber en qué lugares se ha publicado, dónde se ha publicado. Entonces, hay una secuencia lógica dentro de todas las publicaciones a nivel internacional y a nivel nacional, para que más o menos ustedes se ubiquen en la secuencia de estudios donde están. Su revisión y exposición no es solo una tarea científica, sino también es un mandato ético, porque no se puede desmerecer todos los aportes anteriores al trabajo de investigación. Así que, de todas maneras, sí o sí, cuando se hace una investigación siempre se hace una búsqueda de los antecedentes y obviamente se menciona esos otros autores donde han encontrado, o mejor dicho, quién es el autor de esas publicaciones que ustedes van a mencionar como antecedentes. Así que lo primordial en la búsqueda o en los antecedentes son los artículos científicos. ¿Qué contiene los antecedentes? Contiene el autor, el objetivo, el diseño de estudio que han utilizado, el periodo de estudio en qué momento han realizado, en qué lugar se ha llevado a cabo, la población o la muestra que han utilizado. Opcionalmente, pueden ustedes utilizar o indicar el instrumento. Los resultados y las conclusiones. Entonces, todos los antecedentes siempre es importante que sean actualizados. También cuando ustedes buscan sus antecedentes, es muy importante saber que estos antecedentes desde el proyecto ya ustedes pueden utilizarlo en la discusión. Desde el principio también se cita, ¿sí? Es importante que citen desde el inicio, o sea, desde la elaboración del proyecto. Vamos a dar un ejemplo cómo se redacta un antecedente. Y ahí hemos dicho anteriormente todas las partes que se debe considerar un antecedente. O sea, ustedes han encontrado un artículo científico, por ejemplo. Si han elegido un artículo determinado, ¿cómo es que van a copiar ese antecedente? Ustedes tienen un abstract en cada artículo, un resumen. Ese resumen prácticamente lo van a copiar. De un inicio lo copian y luego lo adaptan a lo que vamos a indicar ahora como un ejemplo. Siempre los antecedentes se redactan en 3 niveles, a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local o regional.
Sí, por lo menos a dos niveles, a nivel internacional y a nivel nacional, aunque no haya a nivel local, no es tan importante a nivel local, pero por lo menos a nivel internacional y nacional. Si ustedes copian el abstract de un artículo que ya tienen seleccionado para sus antecedentes, lo van a redactar de la siguiente manera, tomando en cuenta todos estos puntos que ya les he indicado. En ese orden, no necesariamente tiene que estar ordenado literalmente como está acá, puede estar ordenado indistintamente, pero siempre considerar todos estos puntos, ¿ya? Entonces, primero habríamos dicho, acá yo voy a hacer un estudio sobre obesidad en el embarazo y la repercusión en su recién nacido. Entonces, he seleccionado un artículo y este artículo tiene como autor Cheney, ¿sí? Entonces, solamente voy a colocar el apellido del autor, ya no su nombre, ¿sí? Si tuviera varios autores, simplemente le pongo Cheney et al, para el caso de los antecedentes, entre paréntesis le pongo el número de la referencia bibliográfica, ¿sí? Luego le pongo el diseño, dice, realizó un estudio de cohorte, ¿ya? De cohorte retrospectiva, luego coloco el tiempo, dice, de 25 años, del año 1990 al 2014. Este es el periodo de estudio, no es cuando se publicó, ¿ya? Ojo, muchas veces me ponen el año en que se publicó y no el tiempo de estudio. Luego el lugar, dice, en Australia. Luego coloco en qué población, dice, en 42.582 nulíparas de embarazo único, ¿ya? Luego el objetivo, con el objetivo de conocer los resultados perinatales adversos del sobrepeso u obesidad materna. Luego los resultados que pongo encontró que el sobrepeso aumentó de 12,7% a 16,4% y la obesidad de 4,8 a 7,3%. Acá, bueno, indica otros resultados más, ¿no? Los riesgos atribuibles poblacionales para los resultados maternos y neonatales adversos aumentaron a lo largo del estudio, etcétera, etcétera. Todos los resultados que pudieran haber encontrado con cifras, estadísticas, porcentajes, riesgos, según lo que sea el estudio, no solamente decir se encontró tal cosa o unas cuantas palabras, nada. Tienen que indicarme todos los resultados que hayan podido encontrar relacionados al tema. Y finalmente la conclusión. Concluye que en los 25 años las proporciones de resultados perinatales, etc. Fíjense que en un solo párrafo, ¿sí? Tiene que estar de corrido, en un solo párrafo todo un solo antecedente. Y otro párrafo será otro antecedente. En ese antecedente tiene que ir todas estas partes. Autor, diseño, tiempo, lugar, población de estudio, objetivos, resultados y conclusión. Y tiene que estar escrito como que ustedes me estuvieran contando o ustedes estuvieran contando a la persona que va a leer. No tienen que colocar un título, no tienen que colocar otros datos adicionales que no tendrían que ver con el tema que ustedes están investigando. Muchas veces un artículo trata varios temas. No necesariamente todos esos temas o esos hallazgos tienen que ver con su investigación. Solo tienen que colocar en los resultados el hallazgo o la cifra o la información que esté relacionado directamente con su tema. Y acá vean ustedes que es un párrafo pequeño. No tiene que ser también un párrafo grande. Así que por cada antecedente es una información que tenga todos estos parámetros, pero en forma breve, clara, concisa, como que ustedes estuvieran contando. Entonces, por eso dice, Cheney realizó un estudio, encontró tal cosa y concluye tal otra cosa, ¿no es cierto? En esos términos también. Igual está aquí abajo, Suárez estudió en el Hospital Universitario Gineco-Obstétrico Mariana Grajales de Santa Clara, en Cuba, en el año 2010, encontró 18,2% de sobrepeso, etcétera, etcétera, aquí, ¿no? Y finalmente ya la conclusión, ¿no? Entonces, entre las complicaciones perinatales, y no necesariamente dice en conclusión, pero este estudio fue sobre complicaciones y habla finalmente su conclusión. Entonces, son párrafos así literales que ustedes tienen que redactar por cada uno de los antecedentes.